Bueno, mis hermanos, tomen su libro de Éxodos, capítulo 14. Santo Dios. Amén. Padre mío, Padre nuestro, gracias, porque en esta tarde podemos honrarte, glorificarte y exaltarte. Antes de predicar tu palabra santa, bendita y viva y eficaz, te ruego por los hermanos que no están en este lugar, por diferentes situaciones y circunstancias, enfermedades, distancia o cualquier situación que tú conozcas. Padre, te ruego que los bendigas y los guardes en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Señor, en esta tarde somos privilegiados de poder estar en tu casa, en tu presencia, y poder estar juntos y en armonía, Señor. Podemos deleitarnos de tu amor y tu paciencia, Espíritu Santo. Por lo cual hoy, Señor, me encuentro delante de ti como necesitado, como dependiente total para predicar tu palabra. Por lo cual hoy te pido que pongas hoy tu palabra en mis bocas y que mi boca hoy pronuncie tus palabras y que tu palabra corra y sea glorificada en este lugar, porque nada puede dar el hombre si no lo recibe primeramente de tu persona. Padre, bendice a través de tu palabra a tu pueblo y a mi vida juntamente con ellos. Que esta semilla que hoy se va a plantar dé fruto al 100 por 1 y que nosotros, Señor, sigamos levantando nuestras manos y proclamando al mundo, al diablo y a todos los que están en contra, Señor, de tu voluntad, que tú eres un Dios vivo y que todavía sigues estando en medio de tu pueblo para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en el capítulo 14 de Éxodo: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvieron contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Digan: mano poderosa. Mano poderosa. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuere servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Amén, amén, amén. Miren, mis hermanos, yo quiero hoy hablarles de algo que está entre el capítulo 11, 12, 13 y este capítulo 14. Tome su asiento, hermano y hermanita. En el 11, 12, 13 y 14. ¿Qué diferencia hay entre el 11, 12, 13 y el capítulo 14? Pues que en el capítulo 11, 12 y 13 se habla
de algo fundamental e imprescindible en esa sección de 3 capítulos para lo que va a acontecer después. ¿Y qué es lo imprescindible y fundamental en el capítulo 11, 12 y 13? Simplemente una palabra: Cordero. El Cordero en estos 3 capítulos es fundamental. Ahora vemos de que en estos 3 capítulos, antes del 14 que hemos estado leyendo, lo que va a acontecer en el pueblo de Israel es que van a haber ciertos prodigios, milagros, los juicios, y ahora para ello va a venir un punto crucial en el cual se marca con la palabra o con el nombre para ellos conocido como la Pascua. La Pascua es simplemente lo que Dios les dijo que hiciera a Israel para que Israel no solamente saliera de Egipto, o no solamente para que los primogénitos murieran y los de ellos fueran salvos, no, era para que en ese mismo momento, en esa misma noche, donde iba a acontecer todo eso, a la mañana siguiente iban a hacer algo que se llama nación de Israel. Iban a salir como nación de Israel. Porque a Egipto no entraron como nación, a Egipto entraron como familia. Y Dios los llevó en esos 430 años a multiplicarse. Y mientras ellos se multiplicaban, dice la palabra que ellos eran oprimidos, afligidos. Dice, pero ellos contra más oprimidos y contra más los afligía Egipto, más crecía Israel. Amén. Porque la iglesia, déjenme decírtelo como símil, tiene algo peculiar con este tiempo. Contra más la persiguen y contra más la oprimen, más crece. Amén. ¿Sabes lo que hace de que la iglesia se detenga? Las cosas internas, las críticas, las visiones. Mirad, la división, hermanos, no es que alguien se vaya de la iglesia. Eso, hermano, quiero que entiendan algo. Eso es una mentira que han predicado los pastores, que ha puesto el diablo en las mentes. No, eso no es una división. Nosotros, hermanos, respetamos las decisiones a nivel personal. Las ovejas no son nuestras. A ningún pastor le gusta que una oveja se vaya de la iglesia o del rebaño. Pero entendemos de que nosotros no podemos sujetar a una oveja con una cadena. Somos seres humanos. Somos personas con un intelecto. Y somos personas con una madurez para tomar una decisión. Por lo tanto, nosotros no podemos sujetar a una persona. Cuando una persona se marcha bajo su decisión, es respetable y punto. Y si es posible que sea en sana paz, no en discordia, porque la persona que se va en discordia simplemente tiene un problema allá donde vaya porque lo carga en ella. Por lo tanto, nosotros respetamos eso. ¿Saben lo que es una división? Una división viene de la palabra di, la palabra di en griego, visión. Di, visión. Y significa más de una visión. Porque puede haber mucha gente en un lugar y totalmente dividida. Amén. Por eso Pablo enseña ser de un mismo pensar. Por eso quien tiene la mente de Cristo tiene un mismo pensamiento, porque tiene los mismos pensamientos que emanan de la misma mente de Cristo. Amén. Hermanos, en la iglesia, miren, para que haya una nación como aquí Dios escogió a Israel, tiene que haber unos principios. Unos principios que aquí Israel no tenía todavía. Les serían implantados en el Sinaí. ¿Vale? Nosotros entendemos de que nuestros principios están en la cruz. Amén. En un monte más importante que el Sinaí, el Gólgota. Amén. Por lo tanto, entendemos de que nosotros, como nación, tenemos unos principios como nación. Porque si no tenemos esos principios conjuntamente, podremos llamarnos de muchas maneras, pero no nación. Usted se va, por ejemplo, ahora, en Qatar. ¿Qué ha pasado en Qatar? Usted se va al país de Qatar y usted tiene unas normas. Lo quiera o no lo quiera, tiene unas normas. El reino tiene unas normas. La iglesia tiene unas normas. Y el pueblo de Israel tenía unas normas. Así que nosotros vemos aquí no solamente cuando está siendo librado Israel, sino que vemos de que a la mañana siguiente pues van a hacer una nación de Israel. Y esto también se ilustra, hermano, lo podríamos ver, por ejemplo, con Cristo en la cruz del Calvario y su obra.
cómo nace a través de ese proceso en la cruz, cómo nace la Iglesia en ese mismo momento. Amén. Así que nosotros podríamos decir de que en ese capítulo 11, 12 y 13, el Cordero es lo más importante. Y además se necesitaba un Cordero, porque en el capítulo 13 hemos visto de que el Señor le manda decir algo a Israel, le dice: inmolarás un Cordero, lo sacrificarás y lo comerás en casa. Porque, hermanos, quiero decirte de que no hace falta varios corderos. Es más, no hay varios corderos, hay un solo cordero. Y ese cordero es el que es necesario e imprescindible para cada vida. Y, hermanos, quiero decirte de que no solamente es necesario e imprescindible un solo cordero, sino que también vemos de que hubo un sacrificio en esa misma noche de todos los primogénitos, sin excepción ninguna. Hemos visto eso, lo hemos leído antes. Y, hermanos, quiero decirte de que eso, si lo lleváramos al simbolismo, podríamos ver cómo nosotros somos también esos primogénitos. Si no muere en nosotros nuestro primer nacimiento, si no muere en nosotros nuestro primogénito, que es nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja humanidad, en nosotros, no podrá nacer el nuevo hombre que es necesario que nazca. Porque Cristo le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si no nacieres de nuevo no podrás entrar en el reino de los cielos, ni puedes ver el reino de los cielos. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo un hombre viejo puede entrar de nuevo en el vientre de su madre? Y Cristo le responde: hombre, tú eres el entendido de la ley, ¿no entiendes esto? Si no entiendes esto, que son cosas terrenales, ¿cómo te voy a enseñar las espirituales? Por lo tanto, hermanos, tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza para que nazca la nueva naturaleza que tiene Cristo que hacer en nosotros. Por lo tanto, nuestros primogénitos, nosotros mismos, tienen que morir. Y a Israel le estaba dando Dios una lección. Le estaba sacando con mano poderosa de un pueblo poderosísimo en ese tiempo, que era Israel, que era Egipto, perdón. Así que nosotros vemos como en esa noche suceden muchas cosas que podríamos llevarlo al ámbito espiritual, como el cordero en la mesa, simbolizando a Cristo, como las hierbas amargas, que nadie habla un poquito de ello. Las hierbas amargas vienen, hermanos, puestas con el... ¿Sabes lo que son las hierbas amargas? Manuel, a mí me sorprendió mucho, porque yo desde niño, a mí no me lo ha enseñado nadie. A mí no me lo ha enseñado nadie. Todas las Pascuas lo está comiendo con cordero. Los gitanos, para que ustedes lo sepan, nosotros todos los 24 comemos cordero con escarola. Y eso es la hierba amarga, la escarola. Y la escarola simboliza los sucesos que no son tan buenos, las aflicciones, las tribulaciones, los problemas, porque con el cordero también vienen, no estamos exentos de ello. Así que nosotros vemos como, sacando el simbolismo de la sangre, las hierbas amargas, podríamos hablar de cordero, de la familia, de muchas cosas, entendí algo. A la mañana siguiente, el pueblo de Israel tuvo que salir de la opresión de Egipto. Y salió de esta manera, causando dolor a quien tenían oprimido. Miren, hermanos, yo no sé usted si usted lo valorará o no lo valorará, pero yo sí lo valoro. ¿Sabes que cada alma que sale de Egipto y cada alma que se escapa de las garras del diablo es un dolor de cabeza para él? Y me dirás, ¿por qué, pastor? Muy fácil, porque si usted entiende de matemáticas sabrá que 2 menos 1 es 1. Pero si seguimos restando, al final el ejército enemigo pierde una baja o tiene una baja, pierde un soldado, pero se suma al enemigo contrario, al ejército contrario. Eso es lo que sucede en la iglesia. Cada alma que sale de las garras del diablo se suma a la nación de Cristo, se suma al pueblo de Dios. Por lo tanto, es un dolor que se produce en el mismo Satanás, cuando nosotros somos capaces de predicar la palabra, de llevar la palabra con poder a aquellos que no conocen la salvación a través del Cordero. Cuando presentamos al Cordero en una casa, en una vida, en un matrimonio, y esa casa, esa vida o ese matrimonio es alcanzada por la sangre o una simple gota de ella, quiero que sepa que cuando es rescatado de ese Egipto, el que produce un dolor es el mismo Cristo en la misma cabeza del diablo.
¿Cuántos creen eso? Griten amén. Amén. Yo lo creo. Amén. Es más, tendríamos que vivir gozosos sabiendo que nosotros somos el sollozo de un nuevo nacimiento en nuestras personas que ha llevado a que Satanás se queje porque Cristo de nuevo puso sangre en el dinero de alguien. Amén. Tendríamos que vivir con alegría. Pero hermanos, somos muy parecidos a Israel. Por desgracia, Manuel, somos muy parecidos a Israel, más de lo que pensamos. Muchísimo más de lo que pensamos. ¿Por qué, pastor? Porque si ustedes se dan cuenta, a la mañana siguiente, Israel sale de Egipto. 15 minutos, ¿vale? Israel sale de Egipto, y cuando sale de Egipto, ¿qué es lo que hace Isaac? Según les dice Moisés, van a los egipcios. Fíjense, los judíos tienen muy mala fama en el tema de los negocios. Tienen muy mala fama porque a nadie le gusta reconocer cuando alguien tiene más capacidad que otro. Siempre intentamos sacar o menoscabar los defectos pero no saltar las virtudes de aquel. Israel tiene algo, tiene una promesa dada a Abraham. Yo te bendeciré, te multiplicaré, te enriqueceré. Y esa promesa está sobre el pueblo de Israel. Que automáticamente Israel hoy día es la nación más poderosa de la tierra. Más que Estados Unidos. Pastor, pero Estados Unidos tiene una riqueza, tiene unos armamentos. No. Israel, o mejor dicho, Estados Unidos si tiene armamento, es porque Israel lo inventa. Si Estados Unidos tiene un proyecto, quien lo desarrolla es Israel. Su mayor aliado económico de Estados Unidos es Israel. Es más, cuando Israel estornuda, el mundo se constipa. Pero siempre sacaron, no, Israel es el culpable, Israel es el culpable. De hecho, 6,5 millones murieron en la Segunda Guerra Mundial porque decían que tenían la culpa de la crisis que estaban viviendo. ¿Vale? Porque es más fácil sacar el defecto que la virtud. Por eso dice la palabra del Señor, el amor cubre multitud de pecados. Amén. Miren, yo he entendido algo de este pasaje que tenemos en la palabra. Dios nunca se fija en los defectos. Amén. Nosotros somos los que estamos dados a sacar el defecto. Por eso, cuando Dios le da a Israel cómo se elige el cordero, Dios le dice, tiene que ser un macho cabrío de 1 año sin defecto. Amén. ¿Y quién buscaba el defecto? El hombre. Por eso Cristo tiene que ser probado durante no solamente los 4 días donde era observado el cordero, sino que estuvo siendo observado durante 3 años y medio que duró su ministerio. Y los 4 últimos días que estuvo en Jerusalén fue observado en el templo, pero no encontraron ningún defecto. Pero nunca dice que Cristo buscó defectos. Dios nunca buscó defectos. Dice la palabra del Señor que Él, siendo paciente, pasó nuestros pecados por alto. Amén. Así que, hermanos, yo creo que tenemos que hacer algo para este 2023. Buscar las virtudes e intentar corregir los defectos. Amén. Amén. Johanny, si tienes otro fondo más largo, ponlo, pues no puedes poner un fondo de 25 segundos y estar entrando y saliendo porque... Bueno, pues pon lo que sea, o venta por el cable o haz lo que quieras hacer. Así que, hermanos, nosotros entendemos de que Dios nunca se fijó en los defectos. E Israel, en ese área, tiene muchas virtudes. Fíjate lo que hizo. Cuando va a salir de Egipto, se va a los egipcios que están velando a los primogénitos. Escuchen. Que están velando a los primogénitos. Los primogénitos han muerto. Todos. Amén. Niños de 11 años, mayores de 18. Da igual. Los primogénitos todos han muerto. Y los israelitas saben lo que hacen. Porque como es voluntad de Dios, porque Dios se lo ha dicho a Moisés, Moisés se lo ha dicho al pueblo, tocan las puertas diciendo, danos plata, danos oro. Y los egipcios se lo daban. Ahora mi pregunta es, ¿no es un poco macabro?
después de que Dios se ha movido para hacer justicia, que Dios mandara al pueblo de Israel tocar las puertas donde están llorando porque el primogénito, sea grande o sea pequeño, ha muerto por la voluntad de Dios, no para consolarles ni llevarles una palabra de aliento, sino para más bien pedirles algo económico, material? Darme el oro y darme la plata. ¿No es un poco macabro? ¿Sí o no? Amén. Entonces Dios es injusto. No. Bueno, pues Dios, si no es injusto, es inhumano. Entendemos, cuando digo inhumano no es que sea humano, sino que no tiene sentimientos. No, hermanos, era muy justo que los israelitas hicieran eso. ¿Sabes por qué? Porque los israelitas estuvieron 430 años trabajando sin salario. Cógele y atiéndele fuera. ¿Qué le ha pasado? Aleluya. Venga, seguimos. Entendemos algo. Que sí que era justo, ¿sabes por qué? Porque Egipto estuvo 430 años haciendo de trabajar, pisando barro a Israel sin darles ni un jornal. Porque Dios es justo en todas sus facetas. Amén. Por eso la palabra del Señor dice: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Amén. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Amén. Por lo tanto, hermano, tenemos que observar muy bien la siega. La siega es lo que declara la siembra. Amén. Es la siega lo que declara la siembra. Si yo siembro garbanzos, ¿qué van a salir? ¿Coliflores? No. Coliflores no van a salir. Si siembro garbanzos, saldrán garbanzos. Y cuando se dé el fruto del garbanzo, diremos: la semilla que fue sembrada eran garbanzos. Por lo tanto, hermano, la palabra del Señor nos enseña: no juzguéis las cosas antes de tiempo. En este 2023 te voy a dar un consejo: no juzgues antes de tiempo. Amén. Deja que fructifique la siega para ver qué semilla se sembró. Amén. No sea que tú, sin ver la semilla que se sembró, juzgues mal y luego quedes en vergüenza. ¿Verdad? Amén. Porque, hermanos, entendemos de que ese acto que unos pueden ver injustos, si tú te pones a observar, es muy justo. No voy a estar ni un día más en Egipto, dame el finiquito que me tengo que marchar, porque me pertenece. Amén. Y eso lo permitió Dios. Ahora ustedes saben de que salen de allí y bueno, y Dios le vuelve a hablar a Moisés. Y le vuelve a hablar algo. Le dice: mira, Moisés, vas a coger a los hijos de Israel, te vas a ir por este camino y acamparéis junto al mar. ¿Vale? Miren, yo no sé ustedes, pero si ustedes se ponen a pensar cómo Dios puede llevar a un pueblo donde dice que iban 650.000 hombres o 700 y pico mil hombres, sin contar mujeres, niños ni ganado, porque se habían llevado ganado, junto a un mar donde no tienen ni barcas. Si no hubiesen venido Faraón y el ejército, hubiese sido ilógico que un pueblo que tenga plata, tiene oro, tiene ganado, tiene hombres, tiene mujeres, tiene niños, pero no tiene barcas, y están en un desierto, no hay madera. Porque los planes de Dios a simple vista parecen cuestionables. Para la mente humana y carnal, los planes de Dios son cuestionables. Amén. Pero es que nosotros no somos llamados a tener un cordero en la mesa comprendiendo los planes de Dios. Nosotros somos llamados a coger el cordero y ponerlo en la mesa, a poner el dinero en la sangre, a esperar que salga el sol a la mañana siguiente
no por comprender su voluntad. Por eso hay mucha gente que habla mal de la iglesia y fracasan. Y cuando digo de iglesia en general y digo de iglesia local. Porque ¿cuántos han querido exterminar a la iglesia de Cristo en este mundo? Muchos. Es más, aquí hubo un régimen de un tal Francisco Franco que quiso silenciar a la iglesia. Y el único que silenció fue él cuando murió. La iglesia sigue todavía en pie. Hoy me estáis dando la tarde. Con la música. Y resulta de que ha habido muchas personas que quieren silenciar la iglesia. Nerón quiso silenciar la iglesia. Tito quiso silenciar el pueblo de Israel. Hubo muchos prototipos del anticristo que quisieron silenciar al pueblo de Dios y quisieron silenciar a la iglesia. Hitler es un prototipo, ¿sabes?, del anticristo. Franco es un prototipo del anticristo. Podríamos irnos a muchas personas, pero la iglesia nunca ha sido silenciada. ¿Sabes por qué? Porque nuestra fe no está depositada en lo que nosotros hacemos, está depositada en aquel que ya ha hecho todas las cosas. Amén. Por eso, hoy día seguimos con la misma problemática. Por ejemplo, lo que se está levantando hoy día en nuestro gobierno es un símil del sistema de la estructura del anticristo. Para los hogares, para los matrimonios, para los niños. Es más, las personas que vienen a la iglesia y dañan la iglesia con querer introducir lo que está cuestionándose en el mundo a la iglesia, por ejemplo, la ley del matrimonio homosexual. Escuchen, esto no es ninguna locura. Aquí hay una asociación que se llama, una federación que se llama FEREDE, y tienen componentes que lo permiten, componentes eclesiásticos. Hay una iglesia que es antiquísima, que fue una de las que ha adoptado ese sistema. Por lo tanto, vemos de que el enemigo puede sembrar lo que es totalmente en contra de Dios. Todo lo que nace fuera, puede haber un momento que lo siembre dentro para hacer daño a la iglesia. Tenemos que tener cuidado con aquello que nosotros visualizamos, porque puede ser que no tenga nada que ver con Dios y estemos abrazando algo que pertenece al enemigo. Porque la iglesia siempre, hermanos, va a resplandecer por muchos ataques que el enemigo quiera traer contra la iglesia. Y hermanos, los planes de Dios, hay a veces que permite que la iglesia vaya aquí. Aquí. Al borde de la Biblia. Al límite. Y cuando digo iglesia, digo vida. Y cuando digo vida, digo matrimonio. Y cuando digo matrimonio, digo familia. Hay veces que Dios permite que vayamos al límite. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque es cuando nosotros entendemos de que lo que está sucediendo se escapa de nuestra capacidad y tenemos que empezar a clamar a Dios. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice la Biblia que salieron a perseguirles y dice la Biblia que Israel dice, y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos. Delante tenían el mar, atrás tenían el desierto, y en el desierto un ejército armado, con un faraón a la cabeza, sabiendo que como los alcanzaran no iban a quedar ni su taco. ¿Y quién los llevó ahí? Dios. Dios se lo dijo a Faraón. Le dijo, vas a decir a Israel que vayan por este camino y que acampen aquí, enfrente del mar. Y de ahí las dudas. Dice la Biblia en el versículo 11, en el versículo 12 dice, alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios. Hay gente que está más cerca de Dios cuando está a los pies de los caballos que cuando está bendecido. Amén. Amén. Hay gente, Manuel, que reacciona así mejor a los pies de los caballos. ¿Por qué?
Porque Dios conoce nuestra naturaleza. Amén. Dios conoce que muchas veces, cuando todo está conforme a nuestra comprensión humana, llega un momento que entendemos, o que creemos que entendemos, que todo tiene que funcionar como nosotros entendemos. Si Dios me lleva enfrente de un mar, Dios tiene que tener barcos preparados. Si Dios me lleva a un desierto, es porque Dios tiene que tener cantimploras llenas de agua para llevarme al desierto. Si Dios me lleva a un lugar, ese lugar tiene que funcionar como yo pienso que tiene que funcionar. Pero sin embargo, Dios no tiene nuestros pensamientos. Sus planes no son nuestros planes. Sus pensamientos no son los nuestros. Y Él tiene pensamientos más altos que los nuestros. Y tiene planes mucho más importantes que los nuestros. Amén. ¿Por qué? Porque se lo reveló a Moisés. Le dijo, mira, me voy a glorificar en Faraón. ¿Se dan cuenta? Le dice, vas a hacer esto. Y los vas a llevar hasta este lugar. Porque Faraón dirá, escúchame, toma, cógete, porque es que parece ser que lo estás intentando 30 veces, Johandri, y 30 veces que se te corta. Cógete este cable y llévaselo a Johandri. Y automáticamente, hermanos, cuando Israel está enfrente, es porque Dios se va a glorificar en algo. Porque, hermano, todo lo que acontece en nuestras vidas no es para decir, no, es que estoy bendecido, es que soy una persona que recibo revelación. No, eso es mentira. Eso se llama egocentrismo. Aquel que quita un aplauso, un mínimo aplauso a Dios, aquel que quita una mínima palabra de que Dios sea glorificado, se está enalteciendo Él. Se está exaltando Él. Porque toda la gloria es para Él. Porque todo es posible si Él actúa en medio de nosotros. ¿Y sabes lo que aconteció? Que no había barco, no había madera, nada funcionaba como piensa la mente humana, pero de repente hay algo, como reacciona lo espiritual en el ser humano. Dice, alzaron los ojos y clamaron a Dios. Te digo una cosa, consejo para el 2023. Cuando no comprendas lo que tienes a tu alrededor, cuando tu enemigo esté más cerca de lo que tú piensas, cuando lo que pisas es un desierto y cuando tienes por delante un mar que no puedes cruzar por ti mismo, hazme caso, no te quejes. Alza los ojos y clama a Dios. Amén. Pero ¿sabes lo que hicieron los de Israel? Moisés, pues no es esto lo que te hemos dicho. ¿Cómo? ¿Que no nos sacaras de Egipto? Nosotros lo que te habíamos dicho, que había mejores tumbas en Egipto, que nos has traído a un desierto para morir. ¿Te das cuenta? Miren, vivir más adelante. ¿Saben lo que acontece cuando ellos le dicen eso a Moisés? Moisés no dice nada. Moisés lo único que hace así y se pone a clamar a Dios. ¿Y sabes lo que le dice? Le dice, coge el báculo y ponte frente del mar. Otra persona hubiese dicho, un báculo y me pongo frente del mar. Sí, coge el báculo y ponte frente del mar. Porque lo que tú no puedes cruzar solo, conmigo, yo voy a hacer que lo cruces. Ponte enfrente del mar. ¿Y sabes lo que hace Javi? Se pone enfrente del mar. Los otros criticando. Pero el que carga el báculo es Moisés. Los otros estaban pisando barro hasta que llegó Moisés. Porque, hermano, siempre hay hombres de Dios que son guiados por Dios. Lo difícil es reconocerlos y someterte a ellos. Por eso Dios se agradaba de Moisés, porque era un hombre escogido por Dios, que aunque estuvo en el desierto 40 años, aunque Dios le llevó al borde del abismo, Moisés confiaba en Dios. Era el hombre más manso, sometido a Dios. Vale, Señor, ¿qué dices? Que vaya frente al mar, vaya frente al mar. Y el pueblo, que vamos a morir, que vamos a morir, que vamos a morir. Pero chicos, ¿qué tendrá Dios? Que cuando Dios justifica, justifica con unción. Escucha, Dios no justifica por sabiduría, Moisés.
Todavía no he visto un texto que Dios haya utilizado a un hombre por conocimiento, sino por unción. Amén. ¿Cómo? Miren, dice la palabra del Señor que está todo un concilio, ¿vale? Todo un concilio, entre cuales de ellos está Gamaliel. Pedro y Juan, uno es pescador, el otro también. Son hombres, pues que uno ha llegado a cortar una oreja a un soldado, y el otro, cuando han dicho a Cristo que se vaya de la aldea, ha rogado a Cristo que le deje pedir permiso a Dios para que descienda fuego y los mate a todos. No son personas con conocimiento. En Israel no son hombres dados al estudio, porque de eso están los escribas, están los fariseos, están los doctos de la ley. Y sin embargo ellos son gente del pueblo, humilde, sencilla. Pero ahora de repente empiezan a predicar de tal manera que el concilio los encarcela y los juzga y los castiga para que no prediquen. Y ellos, manteniéndose firmes en lo que Dios les ha mandado, tienen que declarar el mismo concilio. Pero ¿quién son estos hombres que predican de esta manera, siendo del vulgo? Amén. Porque el conocimiento se puede adquirir a base de leer. Pero la unción, si no es por la comunión con Dios, no la vas a tener jamás en la vida. Como Dios no se agrade de ti, no se podrá tener. Por eso Cristo les enseña algo a sus discípulos: no mováis de Jerusalén hasta que recibáis poder. Aleluya. Y cuando se levanta Pedro, en ese capítulo 2, y dice, se levantó como gigante. Pedro era una piedrita, pero cuando vino la unción, se levantó como gigante. Usted se imagina a Moisés en ese panorama, que es fácil decirlo. En ese panorama con un desierto, el mar, el ejército detrás y el pueblo diciendo, mejor se poner en Egipto, para arriba abajo. Si es para coger y decir, aquí os quedáis, sabéis esa chicharra. ¿A que sí? La verdad, tengo a mi Séfora. Séfora de mis entrañas. Una belleza. Con mis hijas, mis ojos que me quieren más que mi vida. Tengo un rebaño. Si estoy gozando, si no me hace falta grandes cosas para ser feliz. Pero sin embargo, como era un siervo de Dios, automáticamente se dedicó a hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que aconteció? Que levantando el báculo, hizo el mar. ¿Sabes lo que simboliza cuando un mar se abre? Avance. Por eso hay gente que no avanza, porque Dios no abre los mares que ellos no pueden cruzar por sí solos. Te voy a dar un consejo para este 2023, que es un secreto que te va a dar el pastor. No hay mayor avance que el que Dios produce abriendo caminos nuevos delante de ti. Por eso, hermanos, a veces, cuando no entendemos lo que está sucediendo, lo mejor de todo es quedarte quieto y decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Por dónde quieres que vaya? No me muevo si tú no vienes conmigo. No que me enseñes el camino, si tú no vienes conmigo. ¿Y sabes lo que aconteció? Que se abrió el mar y dice la Biblia, literal, hubo un viento recio que secó la tierra. Israel pasó por tierra seca, dice la Biblia. Amén. Para que caminasen cómodos, para que no se les manchasen los zapatos, para que no fueran torpes los cojos a la hora de caminar por barro, porque Dios lo que hace lo hace bien. Amén. Dios, miren, Dios lo que hace lo hace bien. Cuando Dios está en la situación, te puedo asegurar que no habrá nadie que ponga duda que fue Dios quien lo hizo. Por eso, cuando nosotros hacemos las cosas, porque humanamente se pueden hacer cosas, pero las cosas humanas que se hacen siempre dejarán dudas que quién lo hizo. Pero cuando es Dios quien hace algo sobre alguien o en alguna situación, no hay duda ninguna que fue Dios. ¿Por qué? Porque es Él quien lo hace para llevarse la gloria. Por lo cual, hermanos, déjame darte un consejo.
Deja de querer buscar soluciones a lo que tú no puedes solucionar. Amén. Deja de juzgar lo que tú no puedes entender. Y deja en la mano de Dios este 2023. Con las situaciones que vengan a tu vida. Con las cosas que tú no puedes entender. Déjaselas. Y vamos a confiar en que Dios va a abrir un camino nuevo para avanzar. Amén. Dejaron de quejarse y empezaron a caminar y van y pasaron el mar. Y dice la Biblia que cuando fue a pasar Faraón, te digo algo, nunca intentes caminar en un camino de Dios que no te pertenece. Y dirás, ¿por qué, pastor? Puedes morir en el intento. No camines en un camino que Dios ha abierto para otro y que fue abierto por Dios para él. Porque puedes morir en el intento. Es más, cuando nosotros intentamos hacer cosas para traer la similitud a lo que Dios puede hacer, nos puede costar la vida. Sino que se lo dijo a Naúza. David, el salmista de Dios. David, el hombre conforme a su corazón. Va a coger el arca, va a traer el arca y pone unos bueyes, pone un carro nuevo y lo quiere transportar. A mitad de camino tropezó un buey. Yo siempre le he preguntado algo, yo le he dicho muchas veces a Dios, Señor, ¿tú permitiste o tenías ya planeado que ese buey tropezara? Tropezó el buey. Escuchen, ¿cómo puede ser que para un arca que pesaba unos pocos de kilos, el arca de la alianza, no te piensen ustedes que pesaba 400 kilos, que no los pesaba, pesaría a lo sumo 25, 50, dos bueyes. ¿Usted ha visto un buey, la fuerza de un buey? Si son enormes. Y dice que uno de ellos tropezó. Porque todo lo que carga la presencia del Señor y no de Dios tropieza. Amén. Y Uza tocó el arca. ¿Qué le pasó a Uza? Murió. ¿Qué le pasó a Samuel por coger el lugar de Saúl? ¿Qué le pasó a Saúl por coger el lugar de Samuel? Fue desechado. ¿Qué le pasó a estos que ofrecieron un sacrificio de fuego extraño al Señor? Murieron. ¿Qué les pasó a aquellos de la tribu de Dan que querían quitar a Moisés de líder? Murieron. Porque nosotros somos llamados a hacer lo que Dios nos dice que hagamos, no hacer lo que Dios dijo a otro que haga. ¿Verdad? Por lo tanto, vamos a hacer algo. Cuando Dios abra un camino en nuestra vida, vamos a caminarlo. Pero no intenten ni caminar ni cerrar lo que Dios preparó y abrió para otro. Amén. Nosotros no estamos llamados a fijarnos en unos en otros. Miren, Pedro le dice algo a Cristo. Oye, Señor, hay uno ahí, su discípulo, hay uno ahí que está predicando en tu nombre y no de los nuestros. Hay uno ahí que está predicando y no de los nuestros. Y Cristo le dice, si no es contra nosotros, con nosotros es. Amén. ¿Qué más te da? Pedro le dice por una promesa que le hace Dios, que le hace Cristo a Juan. Y Pedro le dice, Señor, ¿y qué con Juan? ¿Qué pasa con Juan? ¿Qué vas a hacer con él? Y Cristo le dice, ¿y a ti qué, Juan? Tú preocúpate de lo que voy a hacer contigo. Y deja a Juan. Y Juan no te importa. Es más, no te importa lo que voy a hacer con Juan. ¿Verdad? Tú preocúpate de lo que voy a hacer contigo. Amén. Que no era poco lo que iba a hacer con Juan. Pero tampoco iba a ser poco lo que iba a hacer con Pedro. Amén. Amén. Porque Pedro se enfermó con su sombra. Y Juan tuvo que esperar a que muriera María para poder empezar a vivir el ministerio. Hermano, vamos a hacer algo en el 2023. No nos vamos a fijar en lo que Dios hace con uno y con otro. Vamos a glorificar a Dios por lo que Dios hace en nosotros. Y lo que Dios hace con otros hermanos y hermanas. Miren, ¿saben lo que me llama la atención con todos estos que crean malestar o que crean
una situación incómoda, sobre todo en estos tiempos, que si viene la Navidad, que si no sé qué, siempre hay algún ¿cómo se dice? Camorrista, algún camorrista. Fíjense la diferencia cuando Dios quiere hacer algo con alguien. Dice el apóstol Pablo, unos predican por contienda, otros por envidia. Predicar por contienda, escuchen, predicar por contienda, por contender, por regañar. Otros por envidia. Envidia. Predicaban por envidia. Escuchen, otros, sinceramente, y por voluntad. Otros, por hacerme mal. Estoy en la cárcel por predicar a Cristo. Es más, tú predicas porque yo te he puesto la doctrina. Pero tú predicas por hacerme daño a mí. Pero fíjate lo que hace un hombre de Dios que ha entendido que solamente se tiene que fijar en lo que Dios quiere hacer con él. Dice, pero me gozo. No pierde ni una palabra. Ni una palabra pierde. No pierde ni un segundo. ¿Qué tiempo tiene para criticar en la cárcel? No lo hace. Dice, me gozo, porque el nombre de Cristo es anunciado. De una manera o de otra, el nombre de nuestro Señor es anunciado. ¿Y sabes cómo termina esto? En el versículo 2 dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Fíjense, es mejor servir pisando barro, bajo el yugo del látigo, no ser dueño de nuestra libertad que morir en el desierto. Mira, William Wallace, el escocés, la película de escocés, le estaban descuartizando y gritó, ¿te quieres arrepentir? Retráctate. Y muere diciendo, libertad. Y se muere. Eso causó que las batallas posteriores dieran la libertad de Escocia, del Reino de Inglaterra, bajo el rey, ¿sabes?, tirano de Ricardo, o Eduardo I. Mira, aquí hay un historiador. ¿Sabes lo que aconteció todo esto? Que cuando llegaron a Canaán, escuchen, no fueron 100.000 ni 200.000. Fueron 12 hombres los que fueron enviados para investigar. ¿Y sabes lo que aconteció? Que de todos esos miles y miles de personas, solamente 2, Josué y Caleb, vinieron diciendo, la tierra es una pasada. Aleluya. Hay parques de atracciones, hay la Warner, hay de todo, hay Burger King, hay McDonald's gratis. Es más, nos dejan entrar hasta incluso a los cines sin pagar. Esto es una maravilla. Y salen los otros de sí, pero hay guardia civil. Nos van a matar. Y dice el otro, nos los comemos como a pan. Lo quisieron apedrear por tener palabras bendecidas, por tener palabras de futuro, por tener palabras de crecimiento. No tenían palabras de acusación, no tenían palabras de crítica, simplemente querían llevar al cumplimiento lo que el Señor les había dicho. 40 años les tocó. Todos los demás, ¿qué pasó? ¿Murieron dónde? Solamente 2. Josué y Caleb. Entraron. ¿Pero entraron para qué? Para conducir una mentalidad de una nación que ya no era esclava. Ya era conquistadora. Te digo algo, ojalá Dios, este 2023, aquí se levante un pueblo que ha sido transformado por Dios para dejar una mentalidad esclava, para empezar a ser lo que realmente somos, la luz del mundo, la sal de la tierra, el estandarte y baluarte de la verdad, un pueblo escogido por Dios donde hay reyes y sacerdotes y embajadores del Evangelio de Cristo, una mentalidad unida en la mente de Cristo que nos lleve a que el mundo
grite que nosotros somos los que estamos simplemente empoderados por la persona del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ojalá Dios. Y que no seamos como los egipcios que digamos, si es que es mejor lo otro, es que hace 50 años, es que la otra iglesia, es que el pastor, es que el hermano, es que la hermana. Falta de proceso en nuestra mente es simplemente estar viviendo en un pasado que no podemos dejar atrás. Pero el que es procesado en la mente no vive mirando atrás, vive sabiendo de que va a alcanzar su futuro, lo que Dios le muestra. Amén. Así que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén.